Ok, lo que quiero explicar en este video es el mercado agregado. El mercado agregado está compuesto por la demanda agregada, que ya hemos visto en clases, y por la oferta agregada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es explicar ambos conceptos por separado. Y vamos a utilizar como bibliografía el libro Macroeconomía en la economía global de Larraín y Sacha. En particular nos vamos a concentrar en el capítulo número 6, que se llama oferta agregada, demanda agregada. Para iniciar, si ustedes observan, la notación que utiliza el libro es un poquito distinta respecto a la que usamos nosotros en el curso, en la asignatura, en clases, pero en definitiva lo que quiero mostrarles es que dice exactamente lo mismo. La demanda agregada nosotros la denominamos habitualmente en clases DA. ¿Okay? Ya esa demanda agregada, esa DA, los autores de este libro le llaman Q super D. ¿Bien? Q super D, sí. Y lo que dicen estos autores es que Q super D es igual a consumo más inversión y más gasto público en una economía cerrada. Si estamos en una economía abierta, habría que agregar el componente de exportaciones netas. ¿Bien? Y lo que hacen a continuación es tratar de analizar cuál es el impacto que tienen los precios, el nivel agregado de precios en la economía, en esta demanda agregada. El impacto de los precios, según los autores, afecta tanto el componente consumo e inversión. Al gasto público no se ve afectado, el gasto público sigue siendo completamente exógeno. Bien, me voy a concentrar en la explicación que dice relación con el consumo. Las familias, señala el texto, que las familias cuentan con un saldo monetario M. Bien, ese es un saldo monetario nominal, es una X cantidad de pesos que tienen las familias. ¿Sí? Es, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Y ese 1.000.000 de pesos, o esa cantidad nominal de plata, deben distribuirla en una determinada cantidad de productos. ¿Bien? Para llevarlo a un saldo real, lo que hacemos nosotros es dividir siempre la variable nominal por el índice de precio. De esa forma, las familias saben exactamente cuántos bienes pueden comprar. ¿Bien? Por ejemplo, si tienen 1.000.000 de pesos y el pan cuesta una determinada cantidad de plata o de pesos, si ellos dividen el saldo nominal, lo dividen por el precio del pan, entonces van a obtener la cantidad de pan que pueden comprar. Y esa cantidad de pan es el saldo real. ¿Bien? Entonces las familias, para tomar la decisión respecto de cuánto consumir, se fijan en los saldos monetarios reales. Si el precio sube, si los precios suben, ¿sí? Si este componente que está aquí abajo en el denominador aumenta, los saldos monetarios reales que tienen las familias se reducen. Y por lo tanto, eso termina impactando al consumo. Si los precios aumentan y los saldos monetarios se reducen, entonces el consumo también se va a reducir. Por lo tanto, lo que explican los autores es que va a existir una relación negativa entre el nivel de precios, entre las variaciones del nivel de precios y el consumo. En definitiva, señalan ellos que la demanda agregada va a ser una función de, lógicamente, los precios va a ser una función también de los saldos monetarios, ¿bien? Es decir, la cantidad de dinero con la cual cuentan las familias. Va a ser una función del gasto público. También va a ser una función de las expectativas futuras de las familias. Si las familias piensan que en el futuro van a tener más dinero, el consumo también aumenta. Va a ser una función de la tecnología, etcétera, entre otras variables. ¿Ok? Pero la variable que nos importa para efectos de esta sección del curso es la relación que existe
entre precio y cantidad, y demanda agregada, ¿sí? Y la relación entre precio y demanda agregada es negativa. Por lo tanto, si esto yo puedo llevarlo a un gráfico, si puedo llevar esta relación negativa a un gráfico, lo voy a dibujar, o lo vamos a dibujar más o menos de la siguiente forma. Voy a borrar aquí. Podemos dibujar los precios en el eje vertical y la demanda agregada en el eje horizontal. Y la demanda agregada va a tener una pendiente negativa. Esta va a ser la cantidad demandada, igual a consumo más inversión y más gasto público. Por lo tanto, si ustedes observan, si los precios aumentan, la demanda agregada se reduce. Es decir, si los precios aumentan, se reducen los saldos reales que tienen las familias y por lo tanto el consumo se reduce. Y eso termina provocando que la demanda agregada, en definitiva, también se reduzca. ¿Bien? Esa es la relación negativa entonces entre precios y demanda agregada. Bien, respecto de la oferta agregada, lo que vamos a hacer es tratar de identificar, comprender el modelo que explica la decisión de la empresa respecto de producir más o producir menos. ¿De acuerdo? La oferta de la empresa o de las empresas, recuerden que estamos hablando de un mercado agregado, está dada por el siguiente término, es Q super S. Esa va a ser la oferta agregada que realizan las empresas. Y la oferta agregada es una función de estas tres variables que aparecen aquí. Primero, es una función del capital. Segundo, es una función de la tecnología. Y finalmente también es una función del salario. Bien. En el caso de las dos primeras variables, la relación que existe entre ellas y la oferta de las empresas es positiva. Eso quiere decir que ante aumentos del capital o ante mejoras en la tecnología, lo que va a ocurrir es un aumento en la oferta por parte de las empresas. No obstante, en el caso del último término, que es el salario, la relación es negativa. Eso quiere decir que si aumenta el salario, la cantidad ofrecida por parte de las empresas se reduce. ¿Bien? Y esto tiene una explicación que surge un poco desde la microeconomía. Si ustedes hacen un poco de memoria, pueden recordar que en microeconomía analizamos seguramente el producto marginal del trabajo. ¿Bien? La empresa tiene una función de producción, la producción aparece en el eje vertical, y esa función de producción está en función de los factores de producción. En este caso tengo solamente un factor de producción acá, que es el trabajo. ¿Bien? Por lo tanto, a medida que aumenta la cantidad de trabajadores en la empresa, aumenta también la cantidad producida. Pero los aumentos en la cantidad producida frente a aumentos unitarios en el trabajo van a ser decrecientes. ¿Bien? Esto se llama rendimientos decrecientes. ¿Ya? Eso quiere decir, fíjense que el producto, o sea, si uno aumenta el trabajo desde L sub 0 a L sub 1, entonces la cantidad aumenta de Q sub 0 a Q sub 1. Bien, para bajos niveles para baja cantidad de trabajadores, entonces se provoca una determinada cantidad de aumento en la producción. No obstante, si en la empresa hay muchos trabajadores y se provoca el mismo aumento, fíjense que este aumento que está aquí es el mismo aumento que está acá, supongamos. Desde L sub 2 a L sub 3, fíjense que la cantidad en la cual varía la cantidad productiva en el caso inicial era de esa dimensión y en la segunda condición es mucho menor. ¿Ve? Esto quiere decir que unidades adicionales del factor trabajo incrementan la producción, pero siempre a tasas decrecientes. ¿Bien? Siempre a tasas decrecientes. Por lo tanto, si la empresa contrata más trabajadores, el producto marginal del trabajo se va reduciendo. Si la empresa contrata menos trabajadores, el producto marginal del trabajo va a ir
aumentando. ¿Bien? ¿Cuántos trabajadores contrata la empresa? La empresa contrata, de acuerdo a lo que hemos visto también, la empresa contrata un número de trabajadores en el cual se asegure que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. ¿Bien? Por lo tanto, supongamos que hay un aumento del salario nominal. Si hay un aumento del salario nominal, eso quiere decir que este lado de la igualdad va a aumentar. ¿Bien? Y por lo tanto, mayores niveles de salario real deberán estar relacionados con mayores niveles de productividad marginal. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la empresa para aumentar los niveles de productividad marginal? Debe reducir la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Recuerden que si se reduce la cantidad de trabajadores, el producto marginal del trabajo va a ir en aumento. Por lo tanto, si aumenta el salario nominal, las empresas seguramente van a desvincular trabajadores buscando aumentar el producto marginal del trabajo, y en definitiva esa desvinculación de trabajadores va a provocar un impacto negativo en la oferta agregada. Bien. Ahora, lo interesante de esta formulación, que insisto, debiera haber sido, o ustedes la analizaron ya, perdón, en microeconomía, lo interesante de esta formulación es lo siguiente. Si nosotros observamos, aquí está la variable precio. Bien, y por lo tanto, si suponemos que el precio aumenta, lo que ese aumento en el nivel agregado de precio está provocando es que los salarios reales se reduzcan. Y si los salarios reales se reducen, lo que van a hacer las empresas es contratar más gente buscando igualarla con el producto marginal del trabajo. ¿Sí? Se reduce el salario real, las empresas van a buscar igualar esa reducción con el producto marginal del trabajo, y por lo tanto van a aumentar la cantidad de personal contratado. Bien, y si aumenta la cantidad de personal contratado, entonces aumenta también la producción y en definitiva la oferta agregada. Por lo tanto, fíjense que existe una relación positiva. Hay una relación positiva entre precio y oferta agregada. ¿Sí? Por la razón que acabo de exponer. ¿Cómo graficamos eso? Esto es muy similar a cómo se grafica la oferta de un mercado normal, como lo vieron seguramente en microeconomía. Vamos a encontrar precio, nivel de precio en el eje vertical, y aquí vamos a encontrar la oferta agregada. ¿Sí? Y dado que la relación positiva entre ambas variables existe, entonces yo puedo dibujar la oferta de esta forma. Bien. Ahora, ¿de qué depende la oferta según el autor? La oferta agregada va a ser una función del precio, como lo acabamos de ver, también del salario, como también lo vimos respecto a este análisis microeconómico, va a depender del capital y de la tecnología, y entre otras variables señala el autor. Cualquier cambio en una de esas variables va a generar cambios en la oferta agregada. Finalmente, lo que vamos a hacer es considerar ambas curvas, tanto la de demanda agregada como la de oferta agregada, en un solo mercado, que vamos a llamar mercado agregado. Bien. Y en el caso del mercado agregado vamos a dibujar el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Esa cantidad, si ustedes quieren también, de acuerdo a lo que hemos visto en clases, es la Y, ¿no? O el PIB. Bien. Vamos a tener una demanda agregada, que según el autor, ¿no es cierto?, le llama Q super D, y que nosotros en clases llamamos demanda agregada. Bien. Y vamos a encontrar también una oferta agregada.
o Q super S, como la definen los autores. ¿Qué ocurre donde ambas curvas se encuentran? Vamos a encontrar que surge un nivel de PIB de equilibrio que está relacionado con un nivel agregado de precios en la economía. Esta es la formulación más sencilla de la oferta agregada. Vamos a ver en clases que los clásicos y los keynesianos tienen una definición muy particular y que también nos va a servir a nosotros para los gráficos posteriores. Pero ahora, por lo pronto, lo que quería mostrarles era cómo varía la demanda agregada y qué impactos tiene sobre los niveles de precios y sobre el nivel de PIB. Recuerden que la demanda agregada es una función del consumo, la inversión y el gasto público. Por lo tanto, supongamos que el gobierno decide llevar a cabo una política fiscal expansiva, eso quiere decir, quiere aumentar el gasto público. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que si hay un aumento en el gasto público, hay un aumento de la demanda agregada. Y eso significa que va a haber un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Bien? Aumenta el gasto público y aumenta la demanda agregada hacia la derecha. ¿Qué impacto genera esto? Si bien es cierto, tal como predecía el modelo keynesiano simple, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento en el PIB, adicionalmente se va a generar un aumento en el nivel de precios de la economía. Eso quiere decir que un aumento del gasto público, si bien es cierto, aumenta el PIB, también termina provocando un aumento del nivel de precios que existe en la economía. De la misma forma, un aumento en el consumo autónomo, un aumento en la inversión autónoma van a tener exactamente el mismo efecto, el mismo impacto. Y si la variación es negativa, eso quiere decir, por ejemplo, si se reduce la inversión autónoma, lo que va a ocurrir es un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda, en el sentido contrario, provocando tanto una reducción del PIB como una reducción de los precios.